en Números capítulo 22, versículo 1 en adelante hasta terminar el capítulo 24, es decir, todo el capítulo 22, 23 y 24, encontramos una historia de la cual quiero hablar el día de hoy. Esta es la historia de un hombre llamado Balaam. Resulta que había en aquella época, mientras el pueblo de Israel salía de Egipto por un peregrinaje que duró 40 años en un desierto rumbo a la tierra prometida, había allí en estos sectores, en estas regiones, algunas ciudades que se declararon pueblos enemigos del pueblo de Dios. Cuando estaban caminando hacia allá, hacia el lugar que Dios les dijo, hubo un pueblo que declaró la guerra contra el pueblo de Israel, que se llaman los amalecitas. Tú puedes encontrar esto en la palabra del Señor. Los amalecitas vinieron, atacaron al pueblo de Dios, pero el pueblo de Dios les enfrentó en el desierto y les ganó. Esta es la historia que ustedes han conocido, en la cual Moisés estaba en un monte y levantaba sus manos, y mientras levantaba las manos, entonces el pueblo prevalecía, pero cuando se cansaba y bajaba sus manos, el pueblo perdía. Josué en el campo de batalla libraba y tenía el liderazgo de todo el ejército. Así ganaron y los amalecitas fueron destruidos ese día. El pueblo de Dios ganó, triunfó sobre sus enemigos, y entonces ahora el pueblo de Israel sigue avanzando y llegan a unas regiones que pertenecen a otro pueblo llamado los moabitas. Los moabitas. Y el rey de este pueblo, de los de Moab, tiene este nombre, Balac, que vamos a encontrar también en esta historia. Cuando él vio que este pueblo vino y se puso allí en un gran valle para acampar y esperar, se asustó mucho y dijo: si estos ya derrotaron a Amalec, que eran un pueblo mucho más numeroso, grande, ahora van a venir contra nosotros a destruirnos. ¿Qué hacemos? ¿Qué puedo hacer para enfrentarlos? Son muchos, se habían multiplicado sobre la tierra. Dice la palabra que este pueblo, el pueblo de Dios que salió de Egipto, que nunca se acabaron sus zapatos ni tampoco se acabó su ropa, que Dios les guardó y les alimentó durante todo este tiempo mientras llegaban a la tierra prometida. Ellos estaban ahí y el pueblo de los moabitas estaba asustado. Entonces él dijo: ¿qué voy a hacer? Entonces llamaron a un hombre que es quien aparece acá en esta historia, llamado Balaam. Y Balaam es un personaje que es confusa su identidad realmente, aunque es citado varias veces en la Biblia. Algunos dicen que era un profeta de Dios, otros dicen que no, que era un falso profeta, que no era alguien de Dios verdaderamente, pero dice la Biblia de él que era un vidente y que cuando él hablaba algo, cuando él maldecía, entonces había mucho poder en sus palabras, o cuando él bendecía. Era conocido en toda esta región, este señor llamado Balaam. Yo personalmente me inclino por la hipótesis de que él era un falso profeta, o que era alguien que no guardaba las ordenanzas de Dios, porque en Apocalipsis capítulo 2, en el mensaje que Jesús envía a la iglesia de Pérgamo, le dice: tengo dos cosas contra ti, que tienes la doctrina de Balaam, era una, y la de los nicolaitas, pero tienes la doctrina de Balaam, guardas la doctrina de Balaam. O sea, Dios tenía esto contra esta iglesia, que conservaba la doctrina de Balaam. ¿Y cuál era la doctrina de Balaam? En Judas, en su único capítulo, desde el versículo 11 más o menos en adelante, habla acerca de los falsos profetas que tienen la doctrina de Balaam. Por lo tanto, yo lo categorizo ahí y digo: él representa los falsos maestros que hoy vemos en el mundo, que hacen lo que hacen por dinero y que usan la fe como un medio de ganancia y ven a las personas como mercancía y usan la palabra de Dios para su propio provecho, solamente para tener ganancia. Por eso lo relacionamos así. Balaam es un tipo de estas personas, que seguramente sí tenía un llamado de Dios, seguramente, pero desvió su corazón. Era tan malo que este rey Balac lo buscó para maldecir al pueblo de Dios. Él dijo: vamos, envió mensajeros, búsquenme a este hombre llamado Balaam y tráiganlo para que acá venga y maldiga a este pueblo, porque yo sé que si él los maldice, entonces este pueblo será destruido. Y aquí comienza la historia, y es lo que yo quiero hablar con ustedes. Y si me acompañan ahí a las escrituras, capítulo 22 de Números, versículo 12, Dios le dijo a Balaam: no vayas con ellos, con los enviados de Balac, ni maldigas al pueblo, porque bendito es.
Qué lindo, porque sabemos también que en la palabra de Dios, cuando habla del pueblo de Dios, en el antiguo pacto, el pueblo de Israel, en el nuevo pacto, somos nosotros la iglesia. ¿Sí está claro eso o no? O sea, todo lo que tú veas en la escritura referente al pueblo de Dios tiene que ver contigo en tu dispensación. Así como Dios cuidó de su pueblo en el antiguo pacto, hoy aún más cuida de ti, porque sigues tú siendo el pueblo de Él. Él te protege. Y dice aquí la palabra: no maldigas a este pueblo, porque bendito es. Y algo que tú debes saber hoy para empezar esta palabra es que tú eres pueblo bendito de Dios. Y cualquiera que quiera maldecirte no podrá hacerlo, porque tú eres bendecido por Dios. Y cuando Dios bendice, nadie puede maldecir. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Gloria al Señor. Entonces, dice en el versículo 20, si te saltas un poquito, dice: y vino Dios a Balaam de noche y le dijo: si vinieron para llamarte estos hombres, levántate y vete con ellos, pero harás lo que yo te diga. Acá vienen otra vez a buscarle, porque en la primera vez no pudieron convencerlo de que fuera a maldecir el pueblo de Dios. Entonces otra vez envió mensajeros, y esta vez envió gente que tenía más dinero, le envió muchas más riquezas, más dones. Y como a este hombre le gustaba la plata, él tenía un corazón malo delante de Dios, Balaam, porque él sabía que Israel era el pueblo escogido por Dios. Aún así buscó a Dios para decirle: Señor, ¿los maldigo o no? Es que hay una buena plata ahí, no sé cómo sería. Pero Dios le dice: no los maldigas. Y cuando regresan otra vez los mensajeros, en vez de él salir y decir a los mensajeros: no, Dios dijo que no, yo no puedo maldecir al pueblo de Dios, porque el pueblo de Dios bendito es, este hombre le dijo a los enviados del rey Balac: déjenme, yo voy y consulto a Dios otra vez a ver qué me dice. Y entonces Dios se enojó con Balaam, y lo puedes ver en el desenlace de la historia. Y le dijo: mira, Balaam, ve con ellos entonces. Si tú insistes, ve con ellos, pero solamente dirás lo que yo te diga que debes decir. Entonces ahí es cuando leímos este versículo. En el versículo 35 dice: y el ángel de Jehová le dijo: ve con estos hombres, pero la palabra que yo te diga, esa hablarás. Así Balaam fue con los príncipes de Balac, y se fue en el camino este señor, y se montó en su burra y comenzó a caminar en su burra de camino hacia el lugar donde estaba Balac, rey de los madianitas, para hablar con él. Pero en el camino, dice la palabra, tú has leído esta historia o seguramente la has escuchado, apareció el ángel de Jehová en el camino y se paró ahí en la mitad, y la burrita en la que estaba montado Balaam vio el ángel. Dios le abrió los ojos a la burra y la burra vio el ángel, pero Balaam no. Entonces la burrita se salió del camino y se fue por la vegetación, y este señor se molesta con la burra y comienza a golpearla. Dice: no, ¿por qué se va por ahí? Y la golpea hasta que ella pasa el lugar donde estaba el ángel de Jehová y regresa a su camino y sigue caminando su burrita. Más adelante volvió a aparecer el ángel de Jehová en el camino, pero en este momento el camino era estrecho, habían unos viñedos y había un muro a cada lado del camino. Por lo tanto, la burrita vio el ángel y trató como pudo ir lo más recostada al borde de ese muro y pasar como pudo por el lado del ángel, porque la burrita vio el ángel y le dio miedo del ángel. Entonces pasó por ahí, y este señor se puso muy bravo porque su pierna pegó contra el muro y quedó ahí aprisionada. Entonces golpeó la burra otra vez y la regañó y le dijo a la burra muchas cosas. Más adelante otra vez se le apareció el ángel. Les estoy contando la historia para no leer los 3 capítulos, ustedes los leen en casa, para que yo no estoy inventándome esta historia, está en la Biblia. Más adelante otra vez aparece el ángel de Jehová, pero esta vez en un lugar muy estrecho por donde no cabía la burra y Balaam. Entonces la burrita, al ver que no podía hacer nada, se botó al piso y no quiso caminar más. Y se para Balaam enojado, toma un palo y comienza a golpear la burra. Qué pecado, ¿cierto? Comienza a pegarle a la burrita. Y entonces la burra habló y le dijo: ¿por qué me golpeas 3 veces? ¿Por qué me pegas? Y entonces él conversó ahí con la burra. Dios le abrió la boca a la burra para que la burra le hablara. No es de verdad. Si la Biblia dice que así fue, yo lo creo. Y no es la única vez. Un día una serpiente le habló a Eva, ¿no? O sea, cosas como estas, los animalitos también entienden.
Y ven, ellos tienen una especie de alma diferente a la nuestra, no tienen espíritu porque no tienen el soplo de Dios, pero ellos también sienten, también piensan, y por eso a los animalitos hay que tratarlos con cuidado. Bueno, la Biblia dice que el hombre bueno trata bien a su animal doméstico. Y entonces él se lanza a esta burra, la burra le habla, le dice: ¿por qué me pegas? Le dice: desde que tú me tienes yo te he servido, ¿por qué me pegas? Y entonces Dios le abre los ojos a Balaam, y Balaam ve el ángel de Jehová. Y cuando ve el ángel de Jehová, entonces ahí sí se postra y: oh Señor, y le dice el ángel: ve donde Balaam, pero vas a hablar solamente lo que yo te diga. Y entonces él sigue caminando y llega hasta donde está Balac, el rey de los amonitas. ¿Estamos contextualizados en la historia? Ok, entonces ahora sí desenlacemos un poquito más esto. Aquí llega Balac, donde Balaam, donde el rey Balac, hablan. Entonces le dice: ven, lo sube a un monte, y desde ese monte le dice: mira, este es el pueblo que quiero que maldigas. Son muchos, ellos destruyeron a los amalecitas, necesito que los maldigas porque no quiero que vengan y nos conquisten. Entonces Balaam le dice: hagamos 7 altares, los hacen, y le dice: pongamos un becerro en cada altar, un carnero en cada altar, quédate acá en tus altares, Balac, mientras yo voy y consulto a Dios. Y entonces fue Balaam y consultó a Dios. Estaban en una montaña, porque lo llevó a 3 montañas, pero la primera montaña se llama Bamot Baal, así se llamaba esa montaña, Bamot Baal. Y en esa montaña entonces él va, invoca al Señor y le pregunta qué hacer. Y entonces el Señor le responde. Lee conmigo Números 23, versículo 7. Aquí está la respuesta. Balaam respondió así: y él tomó su parábola, y dijo: de Aram me trajo Balac, rey de Moab, de los montes del oriente. Ven, maldíceme a Jacob, y ven, execra a Israel. ¿Por qué maldeciré yo? Mira esto tan precioso. ¿Por qué maldeciré yo a quien Dios no maldijo? ¿Y por qué de execrar al que Jehová no ha execrado? Execrar es condenar, maldecir con una autoridad suprema religiosa. ¿Por qué yo tendré que execrar a aquel que Dios no ha execrado? Y dice la palabra del Señor: porque de la cumbre de las peñas lo veré, y desde los collados lo miraré. Así te mira Dios, iglesia. He aquí un pueblo que habita confiado, y no será contado entre las naciones. ¿Quién contará el polvo de Jacob, o el número de la 4ª parte de Israel? Muera yo la muerte de los rectos, y mi postrimería sea como la suya. Amén y amén. Estas son las palabras que Balaam refiere a Balac con respecto a lo que le pidió él que hiciera, de maldecir al pueblo de Dios. ¿Cómo podré yo maldecir a este pueblo cuando Dios no le ha declarado una maldición? ¿Cómo puedo yo execrar a este pueblo? No puedo hacerlo, dijo Balaam. Yo no puedo maldecir a este pueblo de Dios. Y tú debes, iglesia, tener esto en tu corazón. Nadie podrá maldecirte, porque Dios ha deseado para ti bendiciones. Te ha cubierto de sus bendiciones. Tú eres un hijo de Dios. Tú eres de las criaturas. Eres su primicia de todas las criaturas. Eres llamado hijo de Dios. Él te ama, Él te protege. Y cuando alguien quiera maldecirte, Dios intervendrá allí, porque Él ha decretado sobre tu vida bendiciones sobreabundantes. ¿Lo crees? Eres bendecido. Por eso me gusta tanto la expresión que usa acá. Somos una iglesia, un pueblo que habita confiado y se multiplica. Qué belleza, ¿no? Dios me dio esta palabra para esta iglesia, para nuestra iglesia. Hechos mi iglesia. Somos la iglesia de Cristo, y podemos habitar confiados, y podemos estar seguros de que siempre nos seguiremos multiplicando. Y aunque el enemigo se levante con mucha fuerza, no va a poder hacernos nada. Algo también interesante es que este primer monte se llama Bamot Baal, como se los dije hace un momento. Eran los lugares altos de Baal. Era un centro de adoración a este dios pagano llamado Baal. ¿Quién era este Baal? Era el dios de la lluvia,
el trueno y la fertilidad. También se conocía entre los pueblos paganos como el maestro, le llamaban así a este tal dios Baal. Incluso hasta el día de hoy hay sectas satánicas que adoran a este dios Baal. No sé si ustedes sabían esto. Incluso en Estados Unidos hoy hay una secta muy fuerte que adora al dios Balak y al dios Moloch. No sé si ustedes han visto en noticias o han leído por ahí. Sigue estando vigente esto. O sea, este dios falso, este dios pagano, que es un demonio, sigue teniendo fuerza en el mundo. Hay un libro que se llama La llave menor de Salomón. No lo vayan a leer, por favor, ni se les ocurra, porque es considerado un tratado de magia del siglo XVII. Y en su primera sección, el arte de la brujería, se le confiere a Baal como uno de los 7 reyes del infierno. ¿Sí? Imagínense, o sea, es un libro que escribieron para brujos, para personas que practican hechicería. Y en este libro se le llama a Baal como uno de los 7 príncipes del infierno según la jerarquía demoníaca. Y se le representa comúnmente con un cuerpo de tarántula que tiene 3 cabezas. La primera cabeza es de gato, la segunda cabeza es de humano y la tercera cabeza es de sapo. Y se dice que aquellos que invocan a este dios, a este demonio, pueden tener el poder de hacerse invisibles y se les da una inteligencia sobrehumana. Los brujos creen que este dios Baal cobra fuerza en el mes de octubre. Por eso para las fiestas de Halloween lo ovacionan y le rinden cultos y le rinden sacrificios. Este era el dios de la fertilidad. Entonces, en este monte, allá donde estamos leyendo, desde aquel entonces se practicaban cosas satánicas. ¿Qué hacían? Como era el dios de la fertilidad, ellos se reunían y hacían orgías. Y entonces los niños que nacían de esas orgías los sacrificaban a este dios Baal. Imagínense la porquería. En estos tiempos que estamos viviendo y vemos estas fiestas de Halloween, hay que tener mucho cuidado, porque lo que se vive en el mundo espiritual es muy fuerte. Una vez Dios me permitió hablar con una mujer ex satanista, que ella practicó la magia negra y participó de sectas satánicas en Bogotá, y hacían brujería con diferentes hechiceros que habían acá en la ciudad. Ella me contaba que durante esta época de Halloween se reunían para sacrificar los bebés que habían sido concebidos en orgías meses antes, en fiestas a este dios. Imagínense la cosa tan terrible. Y buscaban niños en la calle para robarlos y llevarlos y sacrificarlos a este dios. Acá en Bogotá y en muchas partes, yo creo que en todas partes del mundo hacen prácticas como estas. Ese momento que el pueblo de Israel estaba viviendo, que ni siquiera estaban enterados de lo que estaba pasando, había una conspiración en contra de ellos y no era cualquier cosa. Estaban en uno de los tronos de Satanás en la tierra. Estaban invocando, o estaba este rey Balag tratando de que este Dios, que es un Dios horrible, pagano, se levantara contra el pueblo de Dios. Y ustedes conocen que esto es verdad, esto pasa en el mundo. Sabemos y no ignoramos las maquinaciones del diablo, que hay gente que está trabajando para el diablo, que hay brujos en este momento en el mundo, y que el propósito de Satanás es destruir la iglesia de Cristo, porque la iglesia es la piedra en el zapato de Satanás, porque la iglesia es la que contiene, la que preserva, porque somos la sal del mundo. Y hay hechiceros, hay brujos intentando destruir y dañar y acabar con la iglesia y con las personas que buscan a Dios. Y si todo esto pasa y tú ni siquiera te das cuenta, al igual que aquel pueblo. ¿Por qué? Porque tú habitas tranquilo, porque tú sabes que aunque el enemigo se levante como río, Jehová levantará bandera. Porque tú sabes que si el diablo quiere atacarte, si el mismo infierno se levanta, si alguno de estos príncipes del infierno para hacerte daño, no podrán. Porque sí tienen un poder engañoso y un poder que opera en los hijos de desobediencia, pero en nosotros opera el poder de resurrección, el poder del Espíritu Santo. En nosotros está el más grande, el poderoso, porque mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Entonces tú no te preocupas, tú no tienes temor, tú puedes habitar tranquilo y multiplicándote. Aunque tengas cerros, aunque tengas demonios, legiones
en derredor, buscándote para destruirte, haz como el pueblo de Dios. Descansa tranquilo, porque tú no dejarás de fructificar que porque el infierno se levante. Por el contrario, cada vez que el enemigo quiera levantarse en contra de ti, Dios se levantará a tu favor y te bendecirá. Y tú estás protegido y tú estás cuidado. ¿Lo crees? No desconocemos las maquinaciones del diablo. Pablo decía, no ignoramos sus maquinaciones. Pedro dijo, Satanás anda como un león rugiente, buscando a quien devorar. Pero nosotros podemos resistirle firmes en la fe. El enemigo es fácil de destruir, muy fácil. No permitas que él te haga pensar algo diferente a eso. Porque Satanás y sus demonios fueron derrotados y exhibidos públicamente cuando Jesús triunfó sobre ellos en la cruz del Calvario. Porque cuando Jesús se levantó en victoria de la muerte, le quitó las llaves a Satanás. Y se cumple la palabra que Jesús le dijo a Pedro, refiriéndose a todos nosotros como iglesia: las puertas del Hades no prevalecerán contra la iglesia de Cristo. ¿Lo crees? Las puertas del Hades no prevalecen contra la iglesia de Cristo. Recuerdo cuando tomamos la sede de la 42. Antes de venir acá estábamos en la Caracas con 42. Y a mí alguien me habló de ese lugar que estaban arrendando. Meli, que está por acá, fue la que me dijo: pastor, ¿por qué no vas y miras? Hay un lugar que están arrendando, estábamos buscando. Pedí una cita, fui, y cuando llegué al lugar, la primera impresión que tuve fue un centro de espiritismo, de brujería, en el primer piso donde ahora sería la iglesia. Ustedes saben que es así. Los que están desde esa época, yo no estoy mintiendo. Uno llegaba a la iglesia y para entrar a la iglesia tenía primero que pasar por la puerta del centro de espiritismo, donde habían unos brujos de esa medicina tradicional, chamanes de como esa medicina indígena, ¿sí? Que hacían riegos y hacían fetiches y muchas cosas. Eran brujos. Fue lo primero que vi. Entonces como que vi los brujos y eso. Bueno, entré. Era un segundo piso oscuro, no había luz porque hubo un incendio en aquel lugar, porque antes era una taberna donde se hacían unas rumbas horribles allí, llevaban prostitutas, nos han contado que ahí hacían unas cosas terribles. Entonces yo entro a este lugar y era un lugar lleno de demonios. ¿Por qué te digo lleno de demonios? No sé si alguna vez tú has podido percibir los demonios. Yo entré a ese lugar y era como un hormigueo en mi espalda. Yo podía percibir que ese lugar estaba atestado de demonios. Dios nos da a nosotros algo que se llama discernimiento de espíritus. Tú lo puedes leer allá en primera carta de los Corintios 12, donde están los dones del Espíritu Santo. Tú puedes en el espíritu percibir y notar lo que hay en el aire. Notar que a veces el lugar al cual tú estás entrando es un lugar que está lleno de demonios. La palabra dice que los demonios son organizados, son principados, huestes, potestades de maldad que operan en las regiones celestes. Ellos están ubicados por regiones, la Biblia lo describe, y por eso es que uno ve que en ciertos sectores es insistente cierto tipo de pecado. Por ejemplo, si ustedes van al barrio Santa Fe, verán que predomina la prostitución, la indigencia, la homosexualidad. Si ustedes van allá por la séptima, por las 160 y tantas, o aquí por Chapinero, verán que hay sectores que son llenos de residencias donde hay más infidelidades todo el tiempo, se está practicando pecados sexuales. Si van acá abajo, perdón, acá arriba por Teusaquillo, verán que hay unos lugares donde son solo clínicas de abortos, donde matan niños todo el tiempo. ¿Se han visto que es como sectores? Es como que el diablo se entroniza en ciertos lugares y toma posesión de esos lugares y trae ruina en esos lugares, y llega a casas también y toma posesión en casas. Hay familias que le permiten al enemigo hacer su trono en su casa, y por eso es que hay familias que son atadas con ciertos pecados por generaciones. Resulta que el papá, el abuelito era alcohólico, luego el hijo también, luego el nieto también, y eso son maldiciones y son demonios que tienen su trono ahí, que tienen un poder allí y nos quieren soltar esa región, no quieren soltar su lugar. Son demonios que acompañan a las familias por generaciones, no quieren soltar eso.
hasta que alguien reciba a Cristo en su corazón, y en esa familia se comienzan a romper todas las cadenas, porque donde entra la luz, las tinieblas se disipan. Así es esto. Ese día yo encendí la linterna de mi celular y comencé a mirar el lugar, y yo decía, uy no, yo quería salir corriendo de ahí. Era tan feo lo que se sentía. En el primer piso estaban quemando unos sahumerios, unos inciensos horribles, que subía al segundo piso un humo, olía asqueroso. Y preciso en ese momento había unas tejas y se salía todo el humo, y yo dije, ¿cómo va a funcionar la iglesia acá con todo eso? Entonces yo me aparté a un lado y comencé a orar, porque yo dije, uy Señor, eso está horrible, en el nombre de Jesús, yo soy guardado por ti. Y mientras estaba orando, el Espíritu Santo habló a mi corazón. El Espíritu Santo me dijo, aquí quiero que sea mi iglesia. Yo le dije, ey, Dios, ¿cómo se te ocurre? Acá hay demonios, acá hay brujos, aquí han pasado cosas feas, aquí se ha vivido un ambiente de drogas, de sexo, un ambiente terrible. Y Dios me dijo, donde llega la luz, las tinieblas se disipan. Y entonces yo le dije a Dios ahí ese día, ok Señor, si tú quieres que aquí sea la iglesia, entonces aquí será la iglesia. Y le dije al dueño de la bodega, listo. Y Dios aparejó todo sobrenaturalmente. No teníamos el dinero, apareció el dinero. En fin, nos metimos a ese lugar. Y ustedes, los que están desde esa época, saben que no miento. Pasó el tiempo y estos brujos comenzaron poco a poco a quebrar. Y no nos alegramos porque quiebren, que consigan un trabajo de verdad y que hagan algo bueno y que Dios los bendiga. Pero sí nos alegramos al ver cómo el poder de Dios está por encima del poder de las tinieblas. Y yo siempre les decía, ¿no? Cuando estábamos reunidos en nuestros cultos, ellos están por debajo de nuestros pies. Literalmente estábamos en el segundo piso. Y me enteré que nos hicieron cosas. Planearon hechizos y brujería en contra de nosotros, la iglesia, en contra de mí como pastor. Y tengo amigos cristianos, incluso pastores, que me decían, uy no, tú eres muy loco, ¿cómo se te ocurre meter la iglesia allá? Me decían, ¿cómo te ocurre meter la gente allá? No, tú eres muy loco porque expones la gente, porque haces esas cosas. No es que ellos hacen vainas, ellos matan gatos, ellos riegan la sangre de los gatos y hacen sacrificio. Y dije, bueno, pues si ellos vienen con sangre de gato, yo vengo con sangre de Cristo. Eso a mí no me toca, a nosotros no nos toca. Estamos guardados y estamos protegidos. ¿Sí o no? Yo lo creo así. La Biblia dice, el que está en Dios, el maligno no lo toca. Entonces estarán planeando en contra de ti cosas. Quizá quisieron hacerte algún tipo de hechizo o brujería para que tú te enfermes, para que tú quiebres en tu negocio, para que tu hogar se destruya, para que tus hijos caigan en las drogas, lo que sea, porque eso existe, sé que existe. Y pueden hacerte cualquier tipo de cosas. Pero yo vengo a decirte esta mañana que como iglesia de Cristo, tú puedes habitar confiado y seguir multiplicándote, porque ninguna arma forjada contra ti prosperará. Porque tú estás en Cristo, porque tú estás victorioso. Porque si estás en Dios eres indestructible. ¿Lo crees? No tengas miedo. Pastores que me hicieron brujería, me dicen así, pastor, quieren que yo me asuste. Me dicen, no pastor, me hicieron brujería, no, terrible. No, es que si le contara. ¿Qué pasó? No, eso me comenzó a hacer un brote. Comencé a ver gusanos caían del techo. Comencé a ver moscas en mi casa. Comencé a pasar todo esto. Y ¿cuál es el problema? Pues pastor, que me están haciendo brujería. Pues levántate y reprende eso en el nombre de Jesús y ya. Usa tu autoridad, estás en Cristo. ¿Por qué le tienes miedo a eso? Si Satanás es un miserable derrotado que está por debajo de nuestros pies, ¿por qué tienes miedo? Levántate en el nombre de Cristo Jesús. Tú estás en Dios. Tú puedes habitar confiado. Y Dios me dijo que te dijera, tú te seguirás multiplicando en medio de cualquier situación. No pararás de crecer. ¿Lo crees? En medio de tu negocio, en medio de tus proyectos, tus emprendimientos, como familia,
a nivel espiritual, en tu área sentimental, en todo lo que tú eres como iglesia, nos seguiremos multiplicando y seguiremos avanzando. Y es que miren, allá, volviendo a la 42, un momentico, vimos algo de verdad. Finalmente el centro ese de brujería le tocó cerrar, ¿no? Pusieron un restaurante y Dios comenzó a prosperar el lugar donde estábamos como iglesia, porque cuando llegamos era un lugar oscuro, lleno de cosas feas. En la esquina había una clínica de abortos, de esas clandestinas, horrible eso. En la esquina de arriba había un centro de prostitución de esos de puerta cerrada. Y habían muchas cosas, incluso la olla de la 57 se cerró. Todo lo que estaba rodeado comenzó a cambiar, los negocios comenzaron a prosperar, todo se llenó de luz, todo se llenó de abundancia, que un día el mismo dueño de la bodega me lo dijo. Me dijo: pastor, desde que ustedes llegaron a este lugar, todo comenzó a prosperar. Y entonces yo le dije: sí, amén, así es, gloria a Dios, gloria a Dios. Hay un poder que nos respalda. Jesús dijo: estas señales seguirán a los que creen. Y he aquí, yo estaré con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Él prometió estar, Él prometió no desampararnos, y Él prometió que sus señales nos seguirían. Entonces estamos felices y tranquilos. Amén. ¿Alguien cree esta palabra? Somos una iglesia que habita confiada y se multiplica. Amén. Dice la palabra de Dios en Isaías 54:17. Ya te lo cité, pero escúchalo. Dice así: ninguna arma forjada contra ti prosperará, y condenarás toda lengua que se levante contra ti en juicio. Esta es la herencia de los siervos de Jehová, y su salvación de mí vendrá, dijo Jehová. Amén. Esta es mi herencia. ¿Cuál? Que ninguna arma forjada contra mí prospera. Esta es mi herencia. ¿Cuál? Que cuando cualquier lengua se levante en contra de mí para condenarme en juicio, yo estaré por encima y yo ganaré. Dios respaldará, siempre sacará en victoria el juicio. Yo soy más que vencedor en Cristo Jesús. Esta es mi herencia. Gálatas 4:7 dice que soy un hijo, y si soy un hijo, soy un heredero. Ya no soy un esclavo. Y si soy heredero de Dios y coheredero con Cristo, entonces yo puedo caminar en todas las verdades que esto implica. La herencia es mía, la promesa es mía y también es tuya. Eres un hijo de Dios, eres lavado con la sangre de Cristo. Ninguna plaga tocará tu morada. Tú eres un hijo de Dios y estás salvaguardado bajo sus alas. Amén. Gloria al Señor. En el versículo 15 dice así. Hay antecitos de lo que estamos leyendo. Si alguno conspirare contra ti, te dice Dios, lo hará sin mí. El que contra ti conspirare, delante de ti caerá. ¿Alguien lo cree? Yo lo creo. Entonces no te asustes. No le tengas miedo ni al diablo ni a los demonios. No le tengas miedo a las circunstancias, porque la Biblia dice que Dios sustenta mi suerte. Dios hace que todo lo que pase en la vida sea para bendición. Dios acomoda para que los contactos sean los que Él planeó. Pero tampoco le tengas miedo a las personas. No tengas miedo de las personas. Que un ladrón, que un matón, no le tengas miedo a nadie. No hay que temer al hombre, dice la palabra. No le tengas miedo al hombre, que el hombre no puede matar el alma. No le tengas miedo, no hay que tenerle miedo a nadie. Sé prudente, obviamente, no te metas en el peligro, ¿no? Dios te dio una habilidad, una inteligencia, te dio un sentido común. Úsalo, sé lógico. Pero si en un momento te encuentras sin querer, en un momento de peligro, levanta tus manos al cielo, invoca el nombre del Señor y el Señor allí te guardará. Y te librará del hombre perverso y maligno. El Señor te librará del lazo del cazador, de la peste destructora, dice la Biblia. El Señor te guardará bajo sus plumas, debajo de sus alas. Tú estarás seguro. Entonces, iglesia, habita tranquilo y multiplícate. ¿Lo crees? Dice Juan capítulo 10 versículo 28: y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Qué lindo. ¿Tú entiendes lo que significa la mano de Dios?
La mano de Dios, hay muchas referencias en la Biblia acerca de la diestra de Dios, de la mano de Dios. La diestra de Jehová hace proezas, la diestra de Jehová sublime es, la diestra de Jehová hace temblar al enemigo. Su mano sobre mí es amor, dijo Nehemías, su mano sobre mí me trajo hasta acá y pude vencer todos los obstáculos y reconstruir estas murallas. Esdras dijo, fue su buena mano que me dio gracia delante del rey y pude salir en victoria y me entregó recursos y provisión, y por eso tenemos tanto. Y así puedes ver en la Biblia que la buena mano de Dios fue lo que levantó, sacó, ayudó, bendijo a muchas personas. Es su mano, es su diestra. Es tan grande su mano que Isaías dice que todas las aguas de la tierra caben en el hueco de su mano, y que con su mano sostiene todo el universo. La mano derecha de Dios, dice allá en el Salmo capítulo 121, Él es tu sombra, tu mano derecha, y el sol no te fatigará de día ni la luna de noche. Y ahora dice el Señor para ti esta mañana: mi mano, te tengo en mi mano y nadie podrá sacarte de mi mano. Te tengo en mi mano, iglesia. Nadie podrá sacarte de mi mano. Aleluya. ¿Alguien cree esta palabra? Yo también lo creo. Luego, volviendo a la historia, Balac lleva a Balaam, tras ver que no pudo convencerlo de que maldijera al pueblo de Dios, a una segunda montaña. Le dijo: ven, vamos aquí, quizá desde acá Dios sí te diga y tú puedas maldecir a este pueblo. Entonces Balac llevó a Balaam a un segundo monte llamado el campo de Sofim, un lugar llamado el campo de las centinelas o de las atalayas, un lugar muy importante. Incluso se dice que era esa montaña la que colindaba con la tierra prometida, desde donde Moisés pudo ver esa tierra prometida. Y desde ahí también se observaba, desde el otro monte, a todo el pueblo que reposaba tranquilo, todo ese pueblo de Dios tranquilo, numeroso. Y le dice: mira, esta vez sí, por favor, necesito que maldigas a este pueblo. Entonces otra vez los 7 altares, los 7 carneros, los 7 bueyes en el sacrificio. Quédese aquí, Balac, yo voy y hablo con Dios. O sea, Balaam fue otra vez a consultar a Dios y luego regresa con esta palabra. En el capítulo 23 versículo 18 dice así: entonces tomó su parábola y dijo Balac, levántate y oye, escucha mis palabras, hijo de Zippor. Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Aleluya. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. He aquí, he recibido orden de bendecir. Él dio bendición y no podré revocarla. No anota, que aleluya. ¿Cuántos dan la gloria al Señor? Esto es poderoso. Él ha dado orden de bendecir y yo no puedo revocar eso. Y luego miren lo que dice. Esto es lo más hermoso de esta historia, lo más lindo. Dice: no ha notado iniquidad en Jacob, ni ha visto perversidad en Israel. Jehová su Dios está con él, y júbilo de rey en él. Déjame hacer una pausa y decirte por qué es lo más lindo de esto. Porque Dios ve ese pueblo habitando confiado y multiplicándose, y dice: no he hallado maldad en ellos, no veo pecado en ellos. Wow. Pero por favor, Dios, ¿es que no te diste cuenta todo lo que hicieron de camino? Cuando maldijeron al estar en las aguas de Mara, unas aguas amargas, cuando estaban frente al Mar Rojo y comenzaron a decir todas esas cosas perversas y negativas, cuando se quejaron del pan, cuando se quejaron que no había agua, cuando se quejaron de las codornices, cuando se levantaron a murmurar contra Moisés, cuando lo criticaron por haber tenido una esposa cusita, cuando se levantaron en contra de Aarón. O sea, es que no te das cuenta cuando hicieron el becerro de oro y lo adoraron. O sea, ¿cómo dices tú eso? ¿Cómo puedes ver ese pueblo que ha sido un pueblo de dura cerviz, un pueblo terrible? ¿Cómo puedes decir eso? Pero Dios los ve y dice: no veo maldad en ellos. Hay algo poderoso, demasiado poderoso hoy para ti. Y es algo que tú encuentras en la palabra de Dios, que tiene que ver con la nueva dispensación en la cual nosotros vivimos. Y te voy a decir cuál es: justificación. Digan conmigo: justificación.
Justificación es que Dios te ve inocente, que Dios te ve sin culpa, te ve justo, te ve como si nunca hubieses pecado, porque te ve a través de la sangre de Jesús. ¿Y por qué te ve inocente? Porque eres inocente. Pero ¿cómo así? Yo he pecado, yo me he portado mal, yo he desobedecido. Un momento. Tú hiciste todas esas cosas. Tú no eres justo que porque te hayas portado bien, o que porque hayas cumplido con todos los mandamientos de Dios hasta alcanzar cierto lugar, cierto umbral. No, tú fuiste declarado justo porque Dios decidió perdonarte, porque Él quiso pasar por alto todos tus pecados pasados, todos tus pecados presentes y también los pecados futuros. Porque Dios decidió hacer algo para comenzar a verte justo. Porque el pecado era tan grande entre Dios y tú. Era una montaña que hacía una separación entre los dos. Dice Isaías, porque vuestros pecados hicieron división entre Dios y su pueblo. Los pecados nos apartaron, nos alejaron de Dios, nos hicieron morir espiritualmente. Pero Dios, en su eterno amor, envió a su Hijo Jesucristo a esta tierra para que por todos esos pecados que nosotros cometimos, Él se hiciera culpable. Y Él tomó tus pecados, se los puso en su cuerpo y caminó como un cordero inocente hasta una cruz. La cargó hasta una montaña que llamaban el Monte de la Calavera. Lo clavaron de sus manos y sus pies, pusieron en él una corona de espinas, lo azotaron y Dios lo castigó por todos los pecados que cargaba en su cuerpo. No por sus pecados, porque Él fue santo, 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 inocente y sin mancha. Fue por tus pecados y por mis pecados. Por eso hoy tú eres justo, porque tus pecados ya recibieron el castigo que merecían, y fue Jesús quien lo pagó en la cruz del Calvario por ti. Entonces, cada vez que el Padre te ve a ti, te ve a través de su Hijo Jesucristo. Y entonces dice la palabra: yo vi a este pueblo y es inocente. Yo vi a este pueblo y no tiene culpa. ¿Quieren maldecirlo? ¿Quieren hacerle daño? No cuenten conmigo, dice Dios, porque para mí este pueblo es sin mancha. Para mí este pueblo es santo. Para mí este pueblo es inocente. Romanos 5:1: somos justificados por la fe y tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Aleluya. Qué lindo eso, ¿no? Justificación. Porque tú eres justificado, por eso no vas a ir al infierno. Y hay personas y pastores, predicadores, que les da miedo hablar de esto, porque ellos creen que es como darle una licencia al cristiano de pecar. Como ya eres justificado, como Dios ya te ve inocente, entonces veías lo que quieras, porque Dios ya no te ve como pecador. Pero ¿saben algo? Un día descubrí algo poderoso en mi vida cuando el Espíritu de Dios reveló en mí lo que significa ser justificado. Y vi esto: que la justificación no es la licencia para pecar. Por el contrario, la justificación es la posición que Dios te otorga lejos del pecado. Es un lugar donde tú caminas en santidad. Es un lugar que el Señor te da. Ahora eres justo. Ahora el pecado te incomoda. Ahora el pecado te duele, porque un hijo de Dios no está diseñado para pecar. Un hijo de Dios está diseñado para ser infeliz pecando. Ahora, como eres justificado, el pecado va a causar un dolor en tu corazón tan profundo que comenzarás a odiar el pecado, a aborrecer el pecado. Ahora eres justo, tienes una posición, has sido declarado santo por el Padre, has sido limpiado, lavado con la sangre de Cristo. Y ahora ves el pecado y sabes que aunque tu mente trate de engañarte y el enemigo ponga trampas, siempre encontrarás en el pecado un sabor amargo. Nunca podrás ser feliz pecando, iglesia, jamás. Si tú eres justificado, tu dicha, tu deleite será siempre estar con Dios en armonía.
y en constante comunión con el Espíritu Santo, porque ahí es donde encuentras tu alegría, tu felicidad. Necesitas saber qué significa la justificación para tener victoria sobre el pecado. Fuimos justificados. Dios me ve inocente. Dios me ve libre, justo. Porque para eso murió Cristo en la cruz. Si tú tuvieras que pagar por todos los pecados que cometiste, entonces el sacrificio de Jesús sería en vano. Él vino a pagar por ellos. Él tomó tu carne. Él se cargó de todas tus culpas y se presentó ante el Padre como una ofrenda inmolada, como un sacrificio líquido, en libación. Derramó su sangre y se hizo culpable, despreciado por Dios y abatido, dice Isaías 53. Y en su agonía dijo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Porque ahí en la cruz sufrió el abandono de Dios. Dios no tiene contacto con el pecado y tuvo que abandonar a su hijo y dejarlo morir en la soledad, porque estaba lleno del pecado de la humanidad. Y hay algo poderoso que es la redención, el intercambio. Él se puso en tu lugar y todo lo que Él sufrió lo hizo para que tú nunca tengas que sufrirlo. Él cargó tus enfermedades en su cuerpo, Isaías 53 lo dice, para que tú no tengas que enfermarte. Él recibió tu castigo y tu pecado para que tú puedas vivir libre del pecado y también del castigo. Dios te ama, iglesia, y te ve santo y te ve justo. Y si viene el diablo a decir: tengo que matarlos, quiero maldecirlos, quiero acabarlos, quiero hacerles daño, Dios dice, Dios te mira y dice: no, yo lo veo inocente, yo lo veo sin culpa. Él fue lavado, Él fue limpiado. No existe pecado en el Hijo de Dios. El Hijo de Dios fue perdonado por el Padre. Hoy tú eres un hijo. Puedes sentarte a la mesa del Padre y comer con Él y disfrutar de su compañía, porque cuando entiendes que eres justificado, no querrás otra cosa más que estar con tu papá, con tu Dios. Lejos de Dios jamás, siempre cerca, pegados a Él, porque ahí está nuestra paz, nuestra alegría. Ahí estamos completos. Qué lindo, ¿no? Y luego dice: júbilo del rey en él. Dios se goza con nosotros. Dios los ha sacado de Egipto. Dios nos ha sacado del mundo. Ahora escucha: tiene fuerzas como las de búfalo, porque contra Jacob no hay agüero, ni adivinación contra Israel. Como ahora será dicho de Jacob y de Israel, como ahora será dicho de ti, iglesia, escúchame, lo que ha hecho Dios. He aquí el pueblo que como león se levantará y como león se erguirá. No se echará hasta que devore la presa y beba la sangre de los muertos. Tú tendrás fuerzas como las del búfalo. Es la promesa de Dios para ti, para que hasta el final de tu vida corras esta carrera con gozo, para que puedas erguir tu rostro, levantarte y ponerte por encima siempre, para que puedas decir: hasta que no termine la misión por la cual Dios me puso en esta tierra, no voy a parar, no me voy de este mundo, sino hasta que termine de hacer lo que Dios me mandó a hacer. Amén, ¿lo crees? Aleluya. Yo lo creo. Como la leona que se posa sobre la presa, así somos nosotros, hasta no devorarla por completo, hasta no beber toda su sangre, hasta no terminar con lo que Dios me mandó a hacer. Dios quiere guerreros, búfalos. Dice: nos renueva las fuerzas como las del búfalo. Cuando nos sentimos cansarnos, que no tenemos más aliento, entonces Dios llega y te dice: ven, espera, no te agites, no te estreses, no busques soluciones prontas humanas. Espera, yo vengo a ayudarte, yo vengo a renovar tus fuerzas. Isaías 40:29 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas,
Correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Aún te falta mucho por multiplicarte. Lo que ha pasado contigo es nada en comparación de todo lo que viene. Tu gloria postrera será mayor que la primera. Mucha bendición. Créele al Señor y levántate como esa leona sobre su presa. Dice también la palabra en Isaías capítulo 25 versículo 9: y se dirá en aquel día, he aquí, este es nuestro Dios, le hemos esperado. Otra vez lo mismo. Y nos salvará. Este es Jehová a quien hemos esperado. Nos gozaremos y nos alegraremos en su salvación. El que espera a Jehová tendrá nuevas fuerzas. No trates de solucionar la vida con tus métodos. No dejes a Dios como último recurso. Ya has visto que no te funciona tanto, ¿no? Más deudas, más problemas, más enemistad, más rencor en casa. Ya no más. Ya deja de pelear esas batallas. Esas batallas no te corresponden a ti. Deja que Dios lo haga por ti. Encomienda al Señor tu camino. Confía en Él y Él hará. Espera en Él y Él va a renovar tus fuerzas y te dará la sabiduría para que sepas cómo salir de ahí. No es tuya la batalla, dice la palabra. La batalla es del Señor. No es con fuerza, Zorobabel, es con su Santo Espíritu. Es con el Espíritu Santo de Dios. Entonces, en vez de estar perdiendo tu tiempo y desgastándote tratando de hacerlo a tu manera, ¿por qué no levantas tus ojos al cielo y ves? Hay un Dios que te ve como justo y quiere ayudarte. Un Dios que te dice: ven a mí, yo te voy a hacer descansar, yo te voy a sacar de allí, yo te voy a decir cómo. Hace un tiempo nosotros sufrimos una situación muy dura con mi esposa. Inicialmente estábamos muy bien económicamente, nos estaba yendo súper bien. Mi esposa tenía un muy buen trabajo, yo también tenía muy buen trabajo. Estábamos ganando muy bien y no supimos administrar eso. Antes, por el contrario, nos endeudamos más. Eso es raro, ¿no? La gente entre más gana, más se endeuda. No debería ser así. Eso es una sabiduría muy, muy del diablo, de verdad. Y eso pasó. Nosotros resultamos más endeudados, pero bueno, como ganábamos bien, pues ahí íbamos como tapando y cubriendo. Pero un día todo se cerró. A mi esposa la despidieron de su trabajo. Se le acabó su trabajo realmente. No fue que la despidieron, sino que se acabó ese trabajo. A mí se me cerraron las puertas de trabajo. Todo fue muy raro. Y quedamos, pero Dios mío, ¿qué hacemos? Y yo traté de solucionar a mi manera, destapando aquí para tapar acá, y así como muchos hacen. Pero colapsé, porque esas salidas prontas no son buenas. Esas salidas rápidas solo solucionan algo de momento, pero a la larga no solucionan. Y ustedes saben que es verdad. Me atrasé en los arrendamientos, ya llegó el punto en el que nos tocó entregar. Ya todo colapsó y nos tocó volver a vivir en la casa de mis papás porque no teníamos dónde vivir. Nos tocó vender el carro que teníamos, la moto que teníamos, y comenzamos a vender todo, los muebles, imagínense, los electrodomésticos. Nos quedó una camita, la cama de matrimonio, con un colchón que tenía un resorte así salido, porque ese colchón había sufrido también una aflicción muy dura. No teníamos solamente esa cama, un televisor, nos quedamos sin nada. Y me llamaban de los bancos. ¿Cuántos saben que es lindo que lo llamen a uno de los bancos, no? Señor Enac, con esa voz de esas niñas. Entonces yo dije: no, mira, lo siento, yo no puedo pagar. Ahora, en este momento no puedo. Yo voy a pagar, sí. Les aseguro que yo voy a pagar. Pero en este momento no puedo, entonces por favor no me llamen. ¿Ustedes creen que dejan de llamar? No, siguen llamando. Entonces hice lo que debía haber hecho desde el principio: buscar a Dios. Y comencé a orar ya cuando todo había colapsado, cuando yo ya no tenía de dónde más echar mano, cuando todo ya se acabó, las fuentes, todo se cerró. Y comenzamos a orar: Señor, sácanos de acá. Yo veía todo como tan difícil. Yo decía: ¿cómo Dios nos podría sacarnos de acá otra vez restituirnos tantas cosas? Y pensaba en eso y oraba, pero bueno, Dios, algo tú harás. Y creímos al Señor.
Y de un momento a otro Dios comenzó a abrir puertas otra vez. Comenzamos a trabajar otra vez y Dios comenzó a bendecirnos. En un año pagamos todas las deudas. Y nos pusimos al día y otra vez Dios nos devolvió todo. Otra vez estábamos bien y gloria al Señor. Y aquí aprendimos la lección. Hay que ser sabios, ¿no? Y hay que saber administrar. Hay que ser entendidos en las cosas. Pero hemos visto cómo Dios puede rescatarnos y sacarnos de cualquier situación. Yo no sé tú qué estás viviendo, lo que sea que estés pasando. Yo conozco un Dios que te va a sacar de ahí. Yo creo en un Dios que no se duerme mientras te cuida. Confía en Él, descansa en Él y Él va a hacerlo. Espera en Él. Y Él renovará tus fuerzas. Él va a renovar tus ideas. Te pondrá nuevos proyectos, nuevos emprendimientos. Gente que tú no conocías llegará a ti por causa de la unción, por causa de que Dios está en ti. Se abrirán lugares donde tú nunca pensaste. Dios hará lo que sea. ¿Cómo? No sé, pero lo hará. Solamente confía, descansa en Dios, cree que Dios te cuida, reposa seguro, reposa tranquilo y multiplícate. Como dice allá en Salmos 4, en paz me acostaré y asimismo dormiré, porque solo tú, Jehová, me haces vivir confiado. Gloria al Señor. Y por último, este hombre Balac llevó a Balaam a un tercer monte, el cual se llama la cumbre de Peor. Tú puedes leerlo en el capítulo 23, versículo 28. Un lugar donde se practicaban actos inmorales, donde había un templo para Baal. Un lugar terrible, fue como ya lo peor, lo más extremo. Y le dijo: desde acá sí vas a maldecir al pueblo de Dios. Desde acá lo vas a hacer. Era la tercera montaña, era el tercer lugar. Y dice: desde acá vas a maldecir al pueblo de Dios. Gracias, Luchito. Y entonces hacen lo mismo. Los 7 altares, los 7 sacrificios, y se va él. Pero cuando va a hablar con Dios, él dice: no, yo creo que ya es claro que Dios no quiere maldecir al pueblo. Entonces se retrocede, regresa y dice así, Números 24:2: y alzando sus ojos vio a Israel alojado por sus tribus, y el Espíritu de Dios vino sobre él. Entonces tomó su parábola y dijo Balaam, hijo de Beor, y dijo el varón de ojos abiertos, dijo el que oyó los dichos de Dios, el que vio la visión del Omnipotente, caído pero abiertos los ojos: cuán hermosas son tus tiendas. Escucha esto: cuán hermosas son tus tiendas, oh Jacob, tus habitaciones, oh Israel. Como arroyos están extendidas, como huertos junto al río, como aloes plantados por Jehová, como cedros junto a las aguas. De sus manos destilarán aguas, aleluya, y su descendencia será en muchas aguas. Enaltecerá su rey más que Agag, y su reino será engrandecido. Dios lo sacó de Egipto, tiene fuerzas como de búfalo, devorará a las naciones enemigas, desmenuzará sus huesos, y las traspasará con sus saetas. Se encorvará para echarse como león y como leona. ¿Quién lo despertará? Benditos los que te bendijeren y malditos los que te maldijeren. Todo, aleluya, todo lo que el enemigo quiso hacer para destruir al pueblo de Dios, Dios lo cambió en bendiciones. Si analizas esta historia, y así mismo pasa contigo, así pasa con esta iglesia, con cada uno de nosotros. Lo que el enemigo quiera hacer para destruirnos, Dios lo usará para bendecirnos. Y cualquiera que te maldiga vivirá en maldición, y cualquiera que te bendiga tendrá la bendición que está deseando para ti, porque tú eres un representante de Dios en esta tierra, y Dios se toma en serio a sus hijos y los cuida. Tú eres un hijo de Dios y Él te protegerá. Y antes de terminar, quiero decirte esto que me llama mucho la atención, porque cuando Balaam vio el pueblo ahí otra vez en el tercer monte, notó algo que
llamó su atención porque en eso se enfocó. Él dijo, estaban por sus tiendas, por familias. Y el Señor me ha mostrado esta palabra para nosotros hoy, y es la siguiente: Dios nos ve a nosotros como sus hijos justos, pero Dios quiere que nuestras familias completas estén acá sirviéndole al Señor. Para Dios es muy importante la familia. Es su diseño desde el principio. A Dios le gustan las familias. Desde el principio en Cristo Jesús toman nombre las familias que están en la tierra y las familias que están en el cielo. Para Dios la familia es algo muy importante, y aunque el enemigo ha querido destruir el concepto de familia con estas ideologías de género, ideologías de abortistas, de feminismo extremo, incluso de animalismo, para borrar la figura de familia que Dios diseñó, nosotros como iglesia de Cristo seguimos creyendo que la sociedad se teje con base a las familias y que el diseño de Dios es perfecto. Un hombre o una mujer que se unen en amor y crían a hijos sanos con temor de Dios en su corazón, para que nuestra sociedad conserve los principios y valores que Dios dejó en este mundo. Y seguimos creyendo en eso. Por eso quiero terminar diciéndote esto, iglesia. Tú no has terminado tu misión en esta tierra. Te falta aún multiplicarte, pero también te falta traer a tu familia a los pies de Cristo. Por eso Satanás no te va a destruir, no podrá hacerlo, no podrá matarte con nada. Si tú permaneces en lo que Dios te llamó a hacer, si permaneces en la mano de Dios, hasta que no veas a tu familia salva, hasta que no veas ese día, hasta que tú estés ahí observando que toda tu familia es salva, ese día puedes morirte tranquilo si quieres. De lo contrario, tendrás que seguir luchando por ellos. Dijo Josué cuando repartió la tierra, en el capítulo 24, versículo 15. Cuando ya les dijo a todos, esta es la heredad tuya, la tuya, la tuya, la tuya, él dijo así: y si mal os parece servir a Jehová, escogeos hoy a quien sirváis. Si a los dioses a quienes sirvieron vuestros padres cuando estuvieron al otro lado del río, o a los dioses de los amorreos en cuya tierra habitáis. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Pero yo y mi casa serviremos a Jehová. Ponte de pie, por favor. Aleluya.